Mi novia se fue con su exnovio porque él era el amor de su vida, pero ahora me pide que siga pagando sus deudas. Hola a todos. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que escribir algo así, pero la verdad es que siento la necesidad de desahogarme y compartir mi experiencia, porque me siento traicionado y confundido. Tal vez alguien pueda darme un consejo o simplemente ayudarme a poner en orden mis pensamientos. Me llamo Lucas, tengo 29 años, y actualmente soy dueño de un restaurante de comida rápida. No es un lugar de lujo ni nada parecido, pero estoy orgulloso de lo que he construido. Empecé desde abajo, trabajando largas jornadas en cocinas ajenas, ahorrando cada moneda, y después de mucho sacrificio logré abrir mi propio negocio. Con el tiempo, el restaurante empezó a crecer, gané clientes frecuentes y, de alguna manera, me volví conocido en la zona. Puedo decir que vivo de lo que amo. Gracias a eso pude comprarme un auto y con esfuerzo también logré tener mi propia casa. No es una mansión, pero es cómoda, acogedora y suficiente para mí. Nunca he sido una persona de lujos, solo alguien trabajador que se siente satisfecho cuando ve que sus metas se cumplen con constancia y disciplina. Fue en ese contexto, cuando las cosas iban en ascenso, que conocí a María. Ella tenía 25 años en ese entonces, y yo estaba en una etapa en la que no buscaba una relación formal, pero la vida me sorprendió. Recuerdo perfectamente el primer día que entró al restaurante. Era un viernes por la tarde, uno de esos días donde los clientes no paran de entrar. Yo estaba en la caja ayudando porque hacía falta personal, y entonces llegó ella. Pedía con una sonrisa tímida, pero había algo en su mirada que me llamó la atención. Me preguntó si el lugar era mío, y cuando le dije que sí, se sorprendió. Me felicitó por el negocio y nos quedamos conversando un poco. No pasó mucho para que empezáramos a salir. Al principio todo era ilusión, novedad, esas mariposas en el estómago que hacen que cualquier sacrificio valga la pena. María era cariñosa, atenta, y siempre me hacía sentir especial. Poco a poco fuimos formalizando y, después de unos meses, éramos novios. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que tenía un carácter muy particular. Era una persona celosa e inestable. Si me veía hablando con una clienta, aunque fuera solo para atenderla, se molestaba. Si alguien dejaba un comentario en mis redes sociales, ella quería saber quién era y por qué me hablaba. Al inicio lo tomaba como un signo de interés, como si sus celos fueran un reflejo de lo mucho que le importaba nuestra relación. Estaba cegado por el amor y en lugar de poner límites, decidí soportar. Con el tiempo, esas actitudes se hicieron más frecuentes. A veces discutíamos por cosas insignificantes. Ella podía pasar de estar bien a enojarse sin razón aparente. Había días en que me decía que yo era todo para ella, y otros en que parecía dudar de todo. Yo justificaba sus cambios de ánimo diciendo que quizá tenía inseguridades o que había tenido experiencias difíciles en el pasado. Mi error fue creer que con amor bastaba para arreglarlo todo. Lo cierto es que yo estaba enamorado. Creía que nuestra relación tenía futuro, que podíamos superar cualquier obstáculo. Pensaba en casarme con ella algún día, en formar una familia. Siempre la incluía en mis planes, y estaba convencido de que ella sentía lo mismo. Todo cambió hace unos meses. Noté que María estaba diferente. Se mostraba más distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando le preguntaba si pasaba algo, me decía que estaba cansada o que tenía preocupaciones personales. Trataba de no presionarla, pero la verdad es que esa frialdad empezó a afectarme. Las discusiones se volvieron más frecuentes y los silencios incómodos se hicieron parte de nuestro día a día. Yo no soy una persona desconfiada por naturaleza, pero algo dentro de mí empezó a sospechar. No sabía cómo explicarlo, pero tenía la sensación de que había algo que no me estaba diciendo. Un día, mientras ella estaba en el baño, su celular vibró en la mesa. No suelo revisar las cosas de nadie, pero en ese momento la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número que no tenía registrado. El mensaje decía algo como, «Nos vemos mañana, no puedo dejar de pensar en ti». Sentí un golpe en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que debía haber algún error, que quizá era un amigo que estaba bromeando,
pero la intuición me decía lo contrario. No hice nada en ese instante. Guardé silencio y esperé a ver si ella decía algo. Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. Decidí seguirla sin que lo notara. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba respuestas. Dijo que iría a visitar a una amiga, pero en lugar de eso, la vi entrar a un café. Estacioné mi auto a cierta distancia y me quedé observando. A los pocos minutos apareció un hombre. No lo reconocí al principio, pero luego recordé que ella me había hablado de su ex en algún momento. Era él. Se saludaron con demasiada familiaridad, se abrazaron y se quedaron conversando como si fueran pareja. En ese instante, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Tenía la esperanza de estar equivocado, pero la escena frente a mis ojos me confirmó lo que más temía: María me estaba engañando. No me acerqué. No hice un escándalo. Solo me quedé allí, observando en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Después de unos minutos me fui, porque no tenía fuerzas para quedarme ni para enfrentarla en ese momento. Esa misma noche, cuando regresó a casa, decidí hablar con ella. Me senté frente a ella y le dije directamente que sabía lo que estaba pasando. Al principio intentó negarlo, pero cuando vio que yo estaba seguro, bajó la mirada. Lo que me dijo después me dejó aún más destrozado. Con lágrimas en los ojos me confesó que sí, que había estado viéndose con su ex. Y no solo eso, me dijo que él era el verdadero amor de su vida, que aunque me quería, nunca había dejado de amarlo a él. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Hasta ese día yo pensaba que lo nuestro tenía futuro, que los problemas se podían superar. Pero de pronto me encontré con una realidad que no podía cambiar: yo había sido un reemplazo, una especie de refugio temporal mientras ella seguía atada emocionalmente a alguien más. No supe qué responder en ese momento. Solo la miré en silencio mientras intentaba contener las lágrimas. Ella me pedía que la entendiera, que no lo había planeado, que simplemente había vuelto a sentir cosas que nunca había dejado atrás. Yo me sentía devastado. Todo lo que había construido con ella en 3 años se desmoronaba de la manera más cruel. Y ahí fue cuando comprendí algo doloroso pero necesario: el amor no basta cuando no hay sinceridad ni respeto. Sin embargo, lo que vino después fue todavía peor. Para dar un poco de contexto, en nuestra relación yo siempre fui el que se encargó de los gastos grandes. No me arrepiento de haber sido generoso porque esa es mi manera de demostrar afecto, pero con el tiempo me di cuenta de que María se acostumbró a depender de mí en absolutamente todo. Yo pagaba los servicios, los viajes pequeños que hacíamos de vez en cuando, y hasta las deudas que ella tenía antes de estar conmigo. Una de esas deudas era el crédito del auto que ella conducía. Cuando nos hicimos novios, me contó que había sacado ese carro a plazos, pero que estaba teniendo dificultades para pagarlo. En ese entonces yo ya tenía el restaurante en una buena etapa y pensé: no pasa nada, puedo ayudarla. Empecé a hacerme cargo de las mensualidades. En mi cabeza era un gesto de apoyo a mi pareja, un acto de amor. Nunca imaginé que más adelante eso se volvería un arma en mi contra. Unas semanas después de nuestra ruptura, estaba en el restaurante revisando cuentas cuando sonó mi celular. Vi que era ella. Dudé en contestar, pero pensé que quizás quería cerrar algún asunto pendiente o recoger sus cosas. Respondí con voz seca, sin ganas de prolongar la conversación. «Hola, Lucas», dijo con un tono como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieres, María?», contesté. «Solo llamaba para decirte que me avisaron que todavía no has pagado la mensualidad del auto. Debes hacerlo pronto, porque si no se acumularán intereses». Me quedé en silencio por unos segundos, incrédulo. «Es broma, ¿cierto?», le dije al fin, con una risa nerviosa. «No, hablo en serio. Tú sabes que ese pago siempre lo has hecho tú». Ahí fue cuando me hirvió la sangre. «Escúchame bien, María. Tú y yo ya no somos nada. Te engañaste a ti misma y me engañaste a mí, y tuviste el descaro de decirme que tu ex es el amor de tu vida. Yo no tengo por qué seguir pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío.
Arréglatela sola. Se hizo un silencio incómodo y luego colgué. Pensé que eso sería todo, pero estaba equivocado. Durante los días siguientes empezó a atosigarme con llamadas y mensajes. Decía que yo tenía que responder como hombre y que no podía desentenderme de un compromiso que ya había asumido. La bloqueaba y encontraba la manera de escribirme desde otro número. Yo ignoraba todo lo que podía, pero la situación se volvió más grotesca cuando su ex, ese mismo tipo con el que me engañó, empezó a llamarme también. La primera vez que vi su número desconocido no lo contesté, pero luego insistió tanto que al final respondí para terminar con eso de una vez. ¿Eres Lucas?, me dijo con voz burlona. Sí. ¿Quién habla? Soy Daniel, la pareja de María. No podía creerlo. Ese parásito que vivía todavía con sus padres, que nunca había hecho nada por ella, ahora tenía el descaro de llamarme. ¿Y qué demonios quieres tú?, le respondí. Mira, no quiero problemas. Solo quiero que entiendas que lo justo es que sigas apoyando a María. Ella te dio 3 años de su vida, 3 años de juventud que no va a recuperar. Lo mínimo que puedes hacer es pagarle lo que le corresponde. Me quedé helado. ¿Disculpa?, dije incrédulo. Sí, lo escuchaste bien. Ella merece que le cubras por lo menos 1 año de alquiler y los gastos pendientes del auto. Para ti no es nada, tienes un restaurante que te deja buen dinero. En ese momento exploté. Mira, imbécil. Lo que yo hice en esos 3 años fue darle absolutamente todo, estabilidad, apoyo, techo y hasta pagarle sus deudas. No me vengas con que le debo algo, porque en realidad ella es la que me falló a mí. No voy a darle un peso más. Él intentó interrumpirme, pero no lo dejé. ¿Sabes qué es lo que pasa contigo, Daniel? Eres un vividor. Un parásito que todavía depende de sus padres y que nunca ha trabajado por lo suyo. Tienes la cara de exigirme a mí que siga manteniéndola cuando tú, que ahora eres su gran amor, ni siquiera puedes pagarle un café. ¿Por qué no te haces cargo tú de su auto y su alquiler? Hubo un silencio. Yo ya estaba fuera de mí. Aprendan a ganarse las cosas con su propio sudor, vividores de mierda, le dije antes de colgar. Ese fue el final de la llamada, pero no del acoso. María volvió a insistir los días siguientes. Mensajes como, Lucas, sé razonable, no me dejes sola en esto, o si de verdad alguna vez me quisiste, cumple con tu palabra y paga lo que falta. Pero yo ya estaba convencido de que había llegado el momento de poner un límite definitivo. No se trataba solo del dinero, sino del respeto. Yo había dado demasiado en esa relación. Le brindé oportunidades que ella sola nunca había tenido, y en lugar de valorar eso, me traicionó con alguien que claramente no estaba a su nivel en ningún aspecto. Y lo peor era que, lejos de sentir vergüenza, pretendía que yo siguiera siendo su salvador mientras compartía su cama con ese tipo. Esa situación me abrió los ojos de una forma brutal. Entendí que, a veces, la gente no solo se aprovecha de tu amor, sino también de tu generosidad. Y cuando uno no pone límites, terminas convertido en una especie de cajero automático emocional y financiero. Con cada mensaje que llegaba a mi celular, con cada intento de manipulación, mi determinación se fortalecía. No iba a pagar nada más. El auto era su problema, el alquiler era su problema, y su nueva vida con su amor de la vida también era su problema. Yo no soy perfecto, pero tengo claro que lo que he logrado en mi vida ha sido con esfuerzo. Nadie me regaló nada, y mucho menos alguien vino a resolver mis deudas. Si ella quería quedarse con su ex, perfecto, pero que también se quedara con sus responsabilidades. Y así fue como decidí cortar todo contacto. La bloqueé de todos lados, incluso a números desconocidos. También le pedí a mis empleados del restaurante que no la dejaran entrar si alguna vez aparecía por allí. No porque quisiera humillarla, sino porque necesitaba cuidar mi paz mental y proteger el negocio que con tanto sacrificio construí. Los primeros días fueron difíciles. No lo voy a negar, me sentía enojado, triste y al mismo tiempo con una sensación de vacío. Había invertido años de mi vida en alguien que, al final, solo me utilizó.
pero con el tiempo empecé a ver las cosas con más claridad. Y aunque todavía duele, sé que tomé la decisión correcta, no volver a poner un peso en la vida de alguien que me traicionó y que ni siquiera tuvo la decencia de irse con dignidad. Actualización. Después de todo lo que pasó, pensé que ya había cerrado este capítulo de mi vida. La bloqueé de todas partes, puse un límite claro y me enfoqué en seguir adelante. Creí que con eso bastaría, pero estaba equivocado. Pasaron un par de semanas tranquilas, hasta que un día sonó mi celular con un número desconocido. Dudé en contestar, pero por costumbre lo hice. Para mi sorpresa, era María. Lucas, por favor, no me cuelgues, dijo entre sollozos. Ya de entrada estaba hastiado. ¿Qué quieres ahora?